focusing on enfocándonos forgive us our debts as we forgive our debtors. en perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a aquellos que nos ofenden. But we're going to look at it in the context of the application to the Christian life. Pero lo vamos a ver en el contexto de la aplicación a la vida cristiana. So we will start in Matthew chapter 6, Así que vamos a comenzar en Mateo capítulo 6. verse 9 says, "And you should pray this way, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And lead us not into temptation, but deliver us from evil." I forgot the portion about forgive our debts as we forgive those who are debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Now, there was a young 7-year-old boy who went to his church and asked the priest if he could pray because he wanted a new bicycle. Entonces llegó un niño de 7 años de edad a la iglesia y le pregunta al padre que si él puede orar porque él necesita una bicicleta nueva. And the priest said, "Sure, you can pray to God and he will answer your prayer." Y dijo, claro, puedes orar a Dios y él te va a contestar tu oración. The little boy was happy, and so he went home, and for 2 weeks straight, every night before he went to bed, he got on his knees and he prayed, "Lord, I pray that you give me a bicycle." Entonces el niño estaba muy emocionado y corrió a su casa y por 2 semanas, cada noche antes de irse a dormir decía, Señor, dame una bicicleta. But after 2 weeks, there's no bicycle. Pero después de 2 semanas no había ninguna bicicleta. So he went down to the church, snuck in at night, and he stole an image of the Virgin Mary. Entonces él fue de noche a la iglesia y se robó una imagen de la Virgen María. And he went home and he kneeled by his bed and he put the Virgin Mary under the pillow. Y él llegó a su casa, entró a su cuarto y puso a la Virgen María abajo de su almohada And he prayed, y oró. "God, if you want to see your mother again, you better give me a bicycle." Y dijo, Dios, si quieres ver a tu mamá de nuevo, más vale que me des una bici. Well, that's not really the way we're to pray, Bueno, de esa no es la manera en la que debemos orar. but it illustrates that many times we come to God just asking what we want. Pero eso ilustra cómo muchas veces venimos hacia Dios simplemente pidiéndole lo que queremos. So here we see that it says, "Pray this way," not pray exactly these words, but pray this way. Entonces aquí en el versículo 9 dice, oraréis así, no que será exactamente así, pero en esta manera. It's a pattern that we can follow. Es un patrón que podemos seguir. First of all, we see our Father which art in heaven. Y lo primero que vemos es que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. It could say, "Sovereign God who art in heaven," Podría decir, Dios soberano que estás en los cielos. but Jesus uses the word Father. Pero Jesús usa la palabra Padre. In the Old Testament, very rarely do they address God as Father. Y en el Antiguo Testamento es muy rara la vez que mencionan la palabra Padre. But Jesus came to give us that personal, intimate relationship with our Father. Pero Jesús vino a darnos esa relación íntima con Dios el Padre. The second thing I want to mention is our Father. Now it says my Father, but our Father. Lo otro que quiero mencionar es que dice nuestro Padre, no mi Padre, sino nuestro. If you read in Matthew 18, Si lees en Mateo 18, verses 18 and 19, it says, "I truly say unto you, that whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you will release on the earth will be released in heaven. Again, I tell you, if 2 of you should be in agreement in everything you pray, it will be done for you by my Father which is in heaven." es Mateo 18, versículos 18 y 19. Dice, de cierto os digo que todo lo que hacéis en la tierra,
será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si de vosotros se pusieron de acuerdo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. So we see here that there's power when we agree in prayer. Así que aquí podemos ver que hay poder cuando estamos de acuerdo en la oración. Our Father. Padre nuestro. We're praying together with other people. Our Father. Estamos orando en unión con otras personas. When we come together in the fellowship of the church, Y cuando nos acercamos en el compañerismo de la iglesia, there's a power when you ask a friend to pray for you. hay poder cuando le pides a un amigo que ore por ti. Christianity is not a sport of individuals. El cristianismo no se trata de individuos, It's a team sport where we're all together praying together. sino que es como un deporte en donde debemos de jugar como equipo y estar unidos en oración. And it's muy important to understand that our Father cares about our needs. Y es muy importante el darnos cuenta que nuestro Padre se preocupa por nuestras necesidades. Jesus previously said, your Father knows what you have need of even before you ask. En unos versículos anteriores Jesús dice que nuestro Padre sabe las necesidades que tenemos aún antes de pedírselas. So we have that confidence that Jesus said, if you ask your Father for a piece of bread, is he going to give you a rock? Así que tenemos esa confianza de que nosotros le pedimos a nuestro Padre un pedazo de pan, Él no nos va a dar una roca. Or if you ask him for an egg, will he give you a scorpion? O si le pides por un huevo, Él no te va a dar un escorpión. Or if you ask for a fish, he's not going to give you a serpent. O si pides un pescado, Él no te va a dar una serpiente. And Jesus says, how much more your heavenly Father will give you that which you need. Dice, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará aquello que necesitamos. So we have great boldness to talk to our Father in prayer. Así que podemos venir en confianza a hablar a nuestro Padre en la oración. He wants to hear our voice, Él quiere escuchar nuestra voz. and he wants us to depend upon him Y Él quiere que dependamos de Él on all that we have. con todo lo que tenemos. Now, it's important to understand that this next section of prayer, Ahora es muy importante entender que esta siguiente sección de la oración, as Josue taught us, como Josué nos enseñó, there's a parallel statement. tiene una declaración paralela. Thy kingdom come, thy will be done. Venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad. There's deep and profound meaning in these few words. Hay tanta, es tan profundo el significado en nuestras palabras. We are here in this world Nosotros representing our King. estamos en este mundo representando a nuestro rey. Now, the question is, where is the kingdom of God? Pero la pregunta es, ¿en dónde está el reino de Dios? Anybody know, where's the kingdom of God? ¿Alguien sabe en dónde está el reino de Dios? Is the kingdom of God here? ¿Está el reino de Dios aquí? Is the kingdom of God in heaven? ¿Está el reino de Dios en los cielos? Where is the kingdom of God? ¿En dónde está el reino de Dios? Well, the kingdom of God is whatever place that Jesus Christ is king. El reino de Dios es cualquier lugar en donde Jesús es el rey. Is Jesus Christ king of this world? ¿Es Jesús el rey de este mundo? No, Satan is the king of this world. No, Satanás es el rey de este mundo. Jesus said that the devil that the devil can give to whoever he wishes the authority because he has the authority over this earth. Jesús dijo que Satanás puede darle autoridad a quien él quiera porque él tiene dominio sobre este mundo. One day Jesus Christ will redeem the earth Y un día Jesús va a redimir el mundo and become the king y se va a ser el rey and sit on a throne in Jerusalem. y va a estar sentado en su trono en Jerusalén. But it's also important to see that we are in the kingdom of God Pero también es importante ver que nosotros estamos en el reino de Dios the moment we make Jesus Christ our personal king. el día en que nosotros hacemos que Jesús sea nuestro rey personal. So we're in his kingdom because he is our king. Así que estamos en su reino porque Él es nuestro rey. And we need to advance God's kingdom in the earth. Y nosotros necesitamos esparcer el reino de Dios en el mundo. Thy kingdom come,
thy will be done. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. And it's a parallel statement because those two things are equal. They're the same thing. Y es una declaración paralela porque los dos son iguales. God's kingdom come is God's will being done. El reino de Dios establecido aquí sí es la voluntad de Dios. So we need to see that as Christians, we're called to go into this world, the kingdom of darkness, Así que como cristianos debemos reconocer que somos llamados a ir a este mundo en el reino de las tinieblas, bringing the light of Jesus Christ, trayendo la luz de Jesucristo, so that people may become born again into the kingdom of God. para que la gente pueda nacer de nuevo en el reino de Dios. Thy kingdom come, thy will be done. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. So we see in Joshua chapter 1 verse 2, Así que vemos en Josué capítulo 1, versículo 2. I'm going to read this in Spanish. Voy a My leer- notes are in Spanish, by the way. That's why I'm stumbling around with my words a little bit. Sus notas están en español, por eso sé que está batallando un poco. I used to be able to read out of my Spanish Bible like an English Bible, but when you get older, sometimes your memory isn't quite as good as it used to be. Antes podía leer de mi Biblia en español y decirlo en inglés, pero a medida que vas madurando, pues ya no. Es So I más had them difícil. put it up in English up on the screen. Así que va a estar en inglés ahí arriba. My servant Moses has died. I'm reading in English. Está leyendo en inglés. It says Spanish here. Pues mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de su pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será su territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual que sus padres se la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a todo lo que está. Mi siervo te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que aprendes. So we see here that God wants us to go into the kingdom of this world and share Jesus Christ. Así que podemos ver que Jesús quiere que nosotros entremos en ese reino de tinieblas y compartamos la luz de Jesús. We see Jesus teaches us in Matthew chapter 16 verses 18. Vemos lo que Jesús nos enseña en Mateo 16, versículo 18. And I tell unto you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against her. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. The gates of hell cannot stand against the church. Las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra la iglesia. We are called to have victory and to go against the gates of hell itself. Nosotros somos llamados a declarar victoria e ir en contra de las mismas puertas del infierno. Thy kingdom come, thy will be done. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. We see in 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5. Vemos en 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Because the weapons of our warfare are not carnal, but they're powerful in God for the destruction of strongholds, tearing down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing captive every thought into the obedience of Christ. You want to read that? Okay.
Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Now, we're going to see something fascinating. Ahora quiero decirles algo fascinante. While we're walking on this earth, Mientras nosotros caminamos en esta tierra, we can be walking in the Spirit, podemos estar caminando en el Espíritu, led by the Spirit, ser guiados por el Espíritu. or we can, as Christians, we can walk in the flesh, O como cristianos podemos caminar en la carne. where the flesh desires control our actions. Cuando la carne toma el control de nuestras acciones. Eat, drink, and be merry. Party. Podemos comer y beber y ser felices, ¿no? Estar de fiesta. And that's the mind of the flesh. Y esa es la mentalidad de la carne. So it's important to see Así que es muy importante ver that while we walk on this earth, que mientras caminamos en esta tierra, we can walk in the kingdom of God, podemos caminar en el reino de Dios. or we can walk in the kingdom of darkness. O podemos caminar en el reino de las tinieblas. As Christians, Como cristianos. it's Saturday night, you can choose where you want to walk. El sábado en la noche tú puedes escoger en dónde vas a caminar. You can get in the flesh and go out and party hard. Puedes irte en la carne y pues irte de fiesta duro. Or you can walk in the Spirit O puedes andar en el Espíritu and you'll be walking in the kingdom of God. y estar caminando en el reino de Dios. Why is this important? ¿Y por qué es importante esto? Well, we have a reward for those things we do when we walk in the Spirit. Porque tenemos una recompensa cuando caminamos en el Espíritu. 1 Corinthians chapter 3 verse 12 through 15 says, Primera de Corintios capítulo 13, chapter 3 verses 12 to 15. o capítulo 3, versículos 13. 12 a 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada cual será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corinthians 3, verses 11 through 15. It says, For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. If anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's works will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work and what sort it is. If So- anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. So it's so important how you live. Entonces es muy importante en cómo vives. Many people pray the Lord's Prayer as a repetition. Muchas personas oran el Padre Nuestro con todas esas repeticiones, But really the Lord's Prayer is how we live. pero realmente el Padre Nuestro es la manera en que vivimos. Thy kingdom come, thy will be done. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. We want to walk as soldiers of Jesus Christ in a world of darkness. Queremos caminar como soldados de Jesucristo en un mundo de tinieblas. We need to be soldiers for the cross. Necesitamos ser soldados por la cruz. So whatever we do in the Spirit, Así que lo que sea que hagamos en el Espíritu, led by the Spirit, ser guiados por el Espíritu, we have an eternal reward. tenemos una recompensa eterna. It's like gold,
silver or precious stones. Es como el oro, o la plata o piedras preciosas. Whatever works we do in the flesh, Y cualquier obra que hagamos en la carne they'll be burned. van a ser quemadas. And so here, follow with me. This is a fascinating thought. Y ahora sígueme con eso es un pensamiento increíble. Isaiah chapter 43, verses 18 and 19 says, Isaías 43, versículos 18 y 19. no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan la memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. No la conocerán, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. It says, do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. The Bible says the former things will not be brought into our minds. La Biblia dice que las cosas antiguas ya nos regresarán a memoria. When we arrive to heaven, all the things we did in the flesh will never be remembered again. Cuando nosotros lleguemos al cielo, todas las cosas que hicimos en la carne ya no se van a recordar. When you stumbled and fell and did something really dumb, Cuando tú te caíste y pues hiciste algo muy malo, that will not be remembered again. eso ya no se va a recordar. Everything you did in the flesh will be burned. Todo lo que hayas hecho en la carne va a ser quemado. That which you have in heaven is that which you did in the Spirit. Y aquello que tengas en el cielo va a ser todas las cosas que hiciste en el Espíritu. So that what you do in the Spirit is eternal. Así que aquello que hagas en el Espíritu es eterno. So the fact that you're here seeking God, it's something eternal. It's in the kingdom. Así que el hecho de que tú estés aquí buscando de Dios es algo que ya es eterno. You're in the Spirit here. Estás en el Espíritu aquí. We're going to remember each other in heaven. We're going to remember all those things we did in the Spirit. Nos vamos a acordar los unos de los otros y de todas las cosas que hicimos en el Espíritu. All the good experiences we have walking with Christ, we'll remember forever. Todas las buenas experiencias que tenemos en nuestro caminar con Cristo lo vamos a recordar en el cielo. And the people and the experiences that we encountered in the flesh or before we knew Christ, we'll never remember those things. Y todas aquellas experiencias o personas con las que estuvimos antes de conocer a Cristo o que hicimos en la carne, ya no la vamos a recordar en el You'll cielo. never have a bad memory Nunca vas a tener un mal recuerdo in heaven. en el cielo. The only thing you will remember is that which you did in the Spirit. Lo único que vas a recordar es aquello que hiciste en el Espíritu. It's a glorious truth Y es una verdad gloriosa. that we can serve the Lord and have an eternal reward. Y podemos servir al Señor y tener una recompensa eterna. Let's go back to the Father or to the Lord's Prayer. Vamos a regresar al Padre Nuestro. The Lord's Prayer in Spanish is Our Father prayer. The Lord's Prayer really is probably more like John chapter 17. En español se llama el Padre Nuestro, pero en inglés se llama la oración del Señor. Pero realmente la oración del Señor sería más como Juan capítulo 17. Dice, profundiza Jesucristo en la oración en Juan 17. Porque because in John 17 is where Jesus prays. Did I speak Spanish? We'll get through this somehow. Vamos a terminar con esto. So we pray, give us this day our daily bread. Entonces oramos, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. This prayer is important as well. Esa oración es muy importante también. The fact that God knows our needs El hecho de que Dios conoce nuestras necesidades doesn't mean that we shouldn't let Him know that we have a certain need. no significa que no debemos de hacerle saber que tenemos alguna necesidad. So the first part of the prayer we see worshiping God, Así que en la primera sección de esta oración vemos cómo se adora a Dios. hallowed be thy name. Santificado sea tu nombre. Then we say the purpose of prayer, we see advancing God's kingdom, thy kingdom come, thy will be done. Y después vemos el propósito de esta oración, que es para llevar a cabo el reino de Dios, porque dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. But now we see the mechanics of the daily walk in the physical realm. Y ahora vemos el mecanismo de nuestro caminar diario
en este reino físico. Give us this day our daily bread. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Now, notice it doesn't say, give us this day our daily chocolate cake. Ahora, toma en cuenta que aquí no dice el pastel de chocolate diario, dánoslo hoy. God knows what we need, not what we necessarily want. Dios sabe qué es lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos. But having said that, many times our needs are far greater than just a piece of bread. Pero habiendo dicho eso, a veces nuestras necesidades van mucho más allá que un pedazo de pan. I had a very high protein diet, and I still have a high protein diet. But for 25 years, I ate 8 to 10 eggs a day. Yo estuve en una dieta de mucha proteína por más de 20 años y hubo un tiempo en donde solo comía de 8 a 10 huevos diarios. I only eat about 4 a day now. Pero ahora solo como So 4. we could pray, give me this day, this daily egg. Así que yo puedo orar, el huevo de cada día, dánoslo hoy. I ate 6 times a day for many years. Y por muchos años estuve comiendo 6 veces al día. And God supplied every single one of my meals. Y Dios pudo proveer cada uno de mis alimentos. Even when I was in a mountain village, Aun cuando estaba en una comunidad en las montañas, I was invited to eat in a person's house. me invitaban a comer a alguien a su casa. Now, as life gets more complicated, our needs get more complicated. Y ahora, mientras nuestras vidas se hacen más complicadas, nuestras necesidades se hacen más complicadas We también. have the situation of getting from point A to point B. Tenemos una situación donde tenemos que ir de punto A a punto B. Give us this day our daily bicycle. Danos la bicicleta diaria hoy. Give us this day our daily car. Danos hoy el carro diario. Or give us this day the money we need to take a bus. O danos hoy el dinero que necesitamos para tomar el autobús. And it complicates things because for many years, for example, we had old cars. Y se va complicando porque tal vez por años atrás tenías un carro viejito It has its advantages. y tiene sus ventajas. You get in a bad crash and you never have to worry about fixing it. You just give it to somebody else. Si tienes un carro viejo, pues si lo chocas, pues solamente no necesitas arreglarlo, solo se lo puedes dar a otra persona. I have guardian angels that are very powerful. Yo tengo ángeles guardianes que son muy poderosos. I've never been in a crash, Nunca he estado en un accidente de carro, but that's not because I'm a good driver. pero eso no significa que I sea got porque maneje bien, powerful angels protecting me. sino porque tengo ángeles poderosos que me protegen. I drive down the street and the head angel, hey, Juan Domingo's coming, stop all the cars. Me subo al carro y mi ángel guardián dice, hey, va a manejar Juan Domingo, todos háganse por un lado. And I had old cars because I had 5 different cars stolen from us. Y yo siempre he tenido carros viejos porque he tenido 5 carros que me han robado. You have an old car, well, it's no big deal. Si tienes un carro viejo, pues no importa. But now, because my wife's health and my health are a little bit more, how's the word in English? Delicate in Spanish, but you don't say delicate in English. Have some issues with our health. Pero ahora ya que yo y mi esposa tenemos pues salud más delicada, We have newer cars and even a brand new car. tenemos carros más nuevos y aún tenemos uno muy nuevo. Because when we have our car break down on the highway, it can be a real problem. Porque si se nos llega a descomponer el carro en la carretera, es un gran problema. Jonathan, Evelyn, and Juanito went on a preaching tour this past week. Jonathan, Evelyn y Juanito salieron a unos lugares a predicar esta semana pasada. He preached in several churches. Él predicó en varias iglesias, Nevertheless, when he got to the state of Utah, pero cuando llegó al estado de Utah, 18 hours from here, a 18 horas de aquí, the engine of his car blew up. el motor de su carro explotó. He was stranded on the highway in Y- sub-freezing weather. Estaba abandonado en una carretera con temperatura muy baja He finally got a ride 3 hours to the nearest McDonald's. y pudo conseguir raite por 3 horas al McDonald's más cercano. They towed his car and they put it in the shop. Y subieron su carro a la grúa y se lo llevaron a un taller. Then he had to wait another 4 hours to get a ride from the city in Utah he was going to. Después tuvo que esperar otras 4 horas para poder llegar a la ciudad de Utah a la que iba.
The next day he went to the mechanic, Y al día siguiente fue al mecánico. and the mechanic said, "This car cannot be fixed in the United States of America. Y el mecánico le dijo que él no podía arreglar este carro en los Estados Unidos. It's a Mexican car. You have to have Mexican parts to fix it." Porque es un carro mexicano, así que necesitas partes mexicanas para arreglarlo. Now he needed to be towed 18 hours back down to Ensenada. Así que él tenía que subir su carro a la grúa y traerlo por 18 horas hasta Ensenada. We praise the Lord. Joel and Juanita, believers here in the church, actually drove from Ensenada and brought a dolly to bring down the car back down to Ensenada. Pero gracias a Dios, Joel y Juanita, unos compañeros de aquí de la iglesia, manejaron por 18 horas con una grúa para traerse el carro hasta Ensenada. 18 hours to Utah and 18 hours back, 18 horas a Utah y 18 horas de regreso, just to bring Jonathan's car back. solo para traer el carro de Jonathan. So sometimes we need a car that's more dependable because we're in the middle of nowhere and we've got a little baby. Así que a veces necesitamos un carro mejor porque estamos en medio de la carretera y traemos un bebé. God knows what you need, Dios sabe qué es lo que and He will necesitas. supply what you need, whether it's a bicycle, a used car, or a brand new car. Y Él va a proveer lo que tú necesites, ya sea una bicicleta, un carro viejo o un carro nuevo. So we also see, that the Bible describes our needs in a twofold manner. In 1 Timothy chapter 6 verse 8. Así que también vemos que en la Biblia nuestras necesidades son descritas de dos maneras. La primera es en 1 de Timoteo 6 versículo 8. chapter 6 verse 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. It says, "And having food and clothing, with these we shall be content." So we see that we have food and we have a place to sleep, abrigo or clothes or a place to sleep. Those are things God wants to give us. Así que vemos que si tenemos el sustento, la comida, un abrigo, un lugar donde dormir, tenemos lo que Dios quiere que tengamos. Jesus said the same thing. Y Jesús dijo lo mismo. He said the lilies of the field don't worry about where they're going to stay or what they're going to be dressed with. Jesús dijo que los lirios no se preocupan por qué van a ser vestidos o en dónde van a dormir. And also the birds of the field, they don't have to worry about what they're going to eat. God will provide sustento y abrigo. Y también dice que las aves no se preocupan por qué van a comprar, por qué van a comer, porque Dios va a proveer su food and clothing. Sorry, I'm making it hard. I'm a hard person to translate. Soy una persona difícil de traducir. Let's move on. Vamos a continuar. Forgive us this day. Forgive us our debtors, even as we forgive those. Forgive us our debts, even as we forgive those, even as we forgive our debtors. I'm Spanish and English there, I'm sorry. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Now it's talking about not physical needs like the daily bread, Ahora no está hablando de necesidades físicas como el pan diario, it's talking about the spiritual needs that we have. sino que está hablando de las necesidades espirituales que tenemos. Our greatest need is to be forgiven. Nuestra necesidad más grande es el ser perdonados. And Jesus Christ came and died on the cross that we might be forgiven. Y Jesucristo vino y murió en la cruz para que nosotros podamos ser perdonados. But as human beings, we also have a need to be forgiven. Pero como seres humanos también tenemos una necesidad de ser perdonados. A true story in Madrid, Spain. Esa es una historia que pasó en Madrid, España. A man had a fight with his son. Un hombre tuvo una pelea con su hijo. His son's name was Paco. Y el nombre de su hijo era Paco. And it was such a bad fight that Paco left and never came back. Y fue un pleito tan grande que Paco se fue y nunca regresó. And the father felt so bad and he wanted to restore his relationship with his son. Y el padre se sentía tan mal, él quería restaurar su relación con su hijo. He finally put an advertisement in the newspaper.
Así que puso un anuncio en el periódico. It said, Paco, Le decía, Paco, I love you. te amo, I forgive you. te perdono, I'm your father. soy tu padre. Meet me at the train station Saturday at 8 o'clock. Y decía, tenemos que vernos en la estación del tren el sábado a las 8. So he was telling Paco to meet him at the train station. Así que le estaba diciendo a Paco que se vieran en la estación del tren. When he went Saturday morning, Y cuando fue el sábado en la mañana, there were 200 men named Paco había 200 hombres llamados Paco, wanting to be forgiven by their father. queriendo ser perdonados por su padre. We all have a need to be forgiven. Todos tenemos una necesidad de ser perdonados. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Prayer is directly linked to our conduct. La oración está directamente ligada con nuestra conducta. Walking in the Spirit requires walking in forgiveness. Caminar en el Espíritu requiere caminar en el perdón. And it's very important that we do it. Y es muy importante que lo hagamos. In verse 14 there in Matthew 6, Aquí en Mateo 6, en el versículo 14, we read, because if you forgive men their offenses, your Father in heaven will also forgive you. dice, But if you don't forgive men their offenses, neither will your Father forgive you your offenses. dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdona también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres de sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. This is a very heavy statement. Esa es una declaración muy pesada. You say you're a Christian, Si dices que eres cristiano, but you say, I'm never going to forgive that person. pero dices, no, yo nunca voy a perdonar a esa persona. Be careful. Ten cuidado, Jesus says, if you don't forgive, you're not going to be forgiven. porque Jesús dice que si tú no perdonas, a ti no te van a perdonar. Christianity is not a religion. El cristianismo no es una religión. Christianity is not believing in Jesus Christ. El cristianismo no es creer en Jesucristo. The Bible says the demons believe in Jesus Christ and they tremble. La Biblia dice que los demonios creen en Jesucristo y tiemblan. Christianity is living the Christian experience, is having been born again into the Spirit. El cristianismo es el vivir la experiencia cristiana y ser como Cristo. That's why we can walk in the flesh, we can have a time where we don't forgive somebody, Por eso es que podemos caminar en la carne o tener un tiempo en donde no perdonamos a alguien. but we need to repent and walk in the Spirit and forgive those people that have hurt us. Pero necesitamos apartarnos de la carne y caminar en el Espíritu y poder perdonar a aquellas personas. You have people that have hurt you in your life, Tú tienes personas que te han hecho daño en tu vida, terrible things. cosas terribles. I have had terrible things done to me and I've wanted not to forgive. Yo he tenido personas que han hecho cosas terribles a mi vida y yo he estado en esa situación de no querer perdonar. I've been serving the Lord, doing my very best to live and give and pray for the people in the church. Yo he hecho mi más grande esfuerzo en servir al Señor y dar todo lo que tengo y orar por las personas. But then all of a sudden somebody believes something that's not true and I get a knife stuck in my back. Pero de repente alguien comienza a creer en algo que no es cierto y me dan una puñalada por la espalda. What did I do? ¿Qué hice yo? I've been trying to help people. Yo he querido ayudar a las personas. Somebody believed a lie instead of believing the truth and they put a knife in my back. Alguien creyó una mentira en vez de creer en la verdad y me apuñalaron por la espalda. If every knife hole was like Swiss cheese, I'd have water running out from all the knife holes in my back. Si tuviera hoyos de cada vez que me han hecho eso, sería como un queso suizo. But you know something? I don't even remember most of the things people have done to me. Pero la verdad es que ya ni me acuerdo de todas las cosas que las personas me han hecho. Because it's the devil trying to attack me because I'm serving the Lord. Porque es Satanás intentando atacarme porque estoy sirviendo al Señor. I'm not going to cover that. That's next week's message. Y no voy a hablar de eso porque ese es el mensaje de la próxima semana. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. I'm going to stick to my text of forgiveness. Sino que voy a
quedarme con mi texto del perdón. Let's read Matthew chapter 18, verse 23. Vamos a Mateo 18, versículo 23. We have it in English on the screen, and I'm going to read it in Spanish. Va a estar en inglés en las pantallas. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces el consiervo, postrándose a sus pies, le rogó diciendo: Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándolo su señor le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así que mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es importante perdonar. So it's very important to forgive. In this parable, Y en esta parábola, a man was forgiven a debt a un hombre se le perdonó su deuda $10 million. de 10,000 millones de dólares. He begged his master, says, forgive me. Él le rogó a su amo: por favor, perdóname. And his master forgave him. Y su amo le perdonó. But then he went to his fellow servant who owed him $1,000 Pero luego él fue con su empleado que le debía $1,000 and he said, you pay me or I'll throw you in jail. y le dijo: ¿me pagas o te meto a la cárcel? And as the man didn't have the money to pay him, he threw him in jail. Y como aquel hombre no tenía dinero para pagarle, lo mandó a la cárcel. Even though he was forgiven a debt of $10 million, he was not willing to forgive the brother a debt of $1,000. Y así que a pesar de que a él se le perdonó una deuda de 10 millones de dólares, él no pudo perdonar una deuda de $1,000. And this is the illustration. God has forgiven us a huge debt. Y es así la ilustración, que Dios nos ha perdonado una deuda enorme. We have sinned against a holy God. Hemos pecado contra un Dios santo. And He has forgiven us completely, totally. Y Él nos ha perdonado por completo. But now somebody hurts us and we say, oh, you're going to get it. I'm going to get you back. Pero ahora alguien nos hace algún daño y nosotros le guardamos rencor y decimos: me las vas a pagar. You say you're a Christian brother. You hypocrite. You're a liar. I'm going to get you big time for this. Y dices, y tú te haces llamar cristiano, eres un hipócrita y eres un mentiroso y me las vas a pagar por esto. We have to learn how to forgive. Tenemos que aprender a perdonar. That person does not deserve your forgiveness. Y esa persona no se merece tu perdón. It doesn't mean that what that person did was right. No significa que lo que haya hecho esa persona sea correcto, It simply means you're willing to forgive that person. sino que significa que tú simplemente estás dispuesto a perdonar a esa persona. There's a famous book, The Miracle on the River Kwai. They made a movie out of it called The Bridge on the River Kwai. Hay un libro muy famoso que se llama what's the title? El Puente en el Río Kwai. Now, in this
book, it narrates the story of these prisoners in the Second World War. Y en este libro se narra la historia de unos prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. These prisoners were forced to do inhumane work and they didn't get fed at all hardly. Estos prisioneros los mandaban a hacer trabajos inhumanos y apenas si les daban de comer. They had to cut the path for a railway through the jungle. Tenían que hacer un camino para que pasaran por medio de la jungla. And one day after work, they had to check in their shovels and their tools. Y después de trabajar tenían que asegurarse que regresaban sus herramientas y sus palas. So one of the captors said, "You're missing a shovel." Y uno de los que estaba a cargo de esos rehenes les dijo, te falta una pala. The person who lost the shovel, come forward. Y dice, aquella persona que haya perdido la pala, tome un paso para adelante. But nobody came forward. Pero nadie tomó ese paso. So he pulled out his gun. He says, "I'm going to shoot you all unless you tell me who lost the shovel." Y sacó su pistola y dijo, les voy a disparar a todos o hasta que me digan quién fue el que perdió la pala. True story. Es una historia verdadera. After a moment, a man came forward. Y después de un tiempo, un hombre tomó el paso hacia The adelante prison guard put his pistol in his holster. y aquel que tenía los rehenes puso su pistola en la bolsillo And he took the shovel and he started pounding the head of the prisoner. y tomó la pala y comenzó a pegarle en la cabeza a ese prisionero. And the prisoner died. Y el prisionero murió. So the fellow prisoners dragged his body to the next checkpoint. Así que ellos jalaron el cuerpo de ese prisionero hasta la próxima parada And they counted the number of the shovels. y contaron el número de las palas. And it turned out no shovel was missing. They were all there. Y se dieron cuenta que no faltaba ninguna pala, que todos estaban ahí. They realized that that prisoner had given his life to save the lives of all of his fellow prisoners. Se dieron cuenta que ese prisionero había dado su vida para que vivieran los demás. And when the Allied forces came to liberate this prison camp, Y cuando vinieron los aliados a liberar a estos prisioneros, they told the prisoners, "What should we do with your captors?" les dijeron a los prisioneros, ¿qué debemos de hacer con estos que los han cautivado? And the prisoners said, "No more hatred, no more killing. What we need is to forgive." Y el prisionero dijo, no más odio, no más el matar, necesitamos perdonar. I don't think you've been in a prison camp being tortured. Yo no creo que tú has estado en una prisión siendo torturado. What you need to forgive is anybody that comes into your mind and you have hard feelings towards that person. Pero necesitas perdonar a aquella persona que se te venga a la mente por la cual te sientas, tengas sentimientos malos. If you don't forgive, it'll eat away at you. Y si no perdonas, eso te va a consumir a ti. In Proverbs chapter 14, verse 30, it says, En Proverbios 14, versículo 30 dice, "El corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos." it says, a sound heart is life to the body, but envy is rottenness to the bones. If you don't forgive, it'll rot your bones away. Si tú no perdonas, te va a carcomer los huesos. Hebrews 12:15. Hebreos 12:15. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Says, looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. If you do not forgive, it will produce many bad things in your life. Si tú no perdonas, esto va a provocar muchas cosas malas en tu vida. You might get an ulcer, you might get a nervous breakdown, depression, Tal vez es alguna úlcera o tengas ataques de nervios, gastritis, diabetes, high blood pressure, or even a heart attack.
gastritis o diabetes o tal vez un ataque al corazón. It's all a result of not forgiving. Y todo esto es resultado de no perdonar. A root of bitterness, Es una raíz de amargura if you don't forgive. si no perdonas. But many times, the first step in forgiving others is forgiving yourself. Pero muchas veces el primer paso en perdonar a otros es en perdonarte a ti mismo. We've made mistakes. Hemos cometido errores. And many times our heart condemns us because we feel like we've failed the Lord. Y muchas veces nuestro corazón nos condena porque sentimos que le hemos fallado al Señor. 1 John 3:20. Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. For even if our heart condemns us, God is greater than our heart and He knows all things. So this morning, Así que esta mañana, as we look at this passage of Scripture, mientras vemos este pasaje de la Escritura, we need to forgive those that have trespassed against us. nosotros tenemos que perdonar a aquellos que han transgredido contra nosotros. We need to forgive those that have hurt us, Necesitamos perdonar a aquellos que nos han hecho daño, those people that lied to us aquellos que nos han mentido and ripped us off. y que nos han defraudado. But to forgive, Pero el perdonar, you need to be first forgiven. para poder perdonar necesitas ser perdonado primero. Maybe there's somebody here this morning that's never been forgiven by God. Tal vez hay alguien aquí en esta mañana que nunca ha sido perdonado por Dios. You've never come before the Lord and said, "Forgive me. Nunca has venido delante de Dios y nunca le has dicho, perdóname. I've blown it. I've sinned against you. La he regado, he pecado contra ti. Please forgive me." Por favor, perdóname. God will forgive you. Dios sí te va a perdonar And He'll wipe your slate clean. y te va a limpiar. And when you've been forgiven, then you will be able to forgive others that have hurt you. Y después de que tú hayas sido perdonado, vas a poder perdonar a aquellos que te han ofendido. I'd like you all to stand and let's pray together. Me gustaría que se pongan de pie y vamos a orar. Father, thank you Padre, gracias for sending your Son Jesus por enviar a tu Hijo Jesús to die on the cross for our guilt. a morir en la cruz por nuestra culpa. Thank you, Jesus, Gracias, Jesús, for loving us por amarnos and wanting to forgive us. y por querer perdonarnos. We want to ask forgiveness this morning. Queremos pedir perdón esta mañana. I'm sorry, Lord. Lo siento, Señor. Forgive me. Perdóname. And Lord, may anybody here this morning Y Señor, cualquiera persona que esté aquí en esta mañana, that's never asked for forgiveness, may they do that this morning. que nunca ha pedido perdón, Señor, te pido que lo puedan hacer hoy. May they pray, Lord, forgive me. Que puedan orar, Señor, perdóname. I receive you Te recibo as my Lord and Savior. como mi Señor y mi Salvador. I enter today into your kingdom, Yo entro el día de hoy a tu reino and I ask for your strength y te pido por tu fuerza to walk in your spirit. para caminar en tu espíritu. In Jesus' precious name. En el nombre precioso de Jesús. Amen. Amén. Welcome, and thank you for joining us for today's message. We're always so encouraged to know how the Lord is using this ministry to change lives. If any of the messages from this church have touched you in any way, we would love to hear about it. Please email us at horizonteministries@gmail.com. Also, if you would love to get involved financially with what the Lord is doing here in Mexico through Horizonte Ministries, you can do so online. Thank you for listening. God bless you. Porque de tal manera